Hola chicos, buenas tardes. Empezamos con el capítulo 3 del dominio uno del curso completo de CSSP. El capítulo 3 toca sobre el plan de continuidad de negocio o también llamado Business Continuity Plan. Este capítulo contiene 4 tópicos. El primero, que trata sobre el alcance del proyecto y la planificación. ¿Sí? El segundo, que es el análisis de impacto en el negocio, o también conocido como BIA por sus siglas en inglés, que es Business Impact Analysis. El plan de continuidad, ¿sí? Y finalmente la aprobación del plan que vamos a realizar y su implementación. Recuerden que nosotros utilizamos solamente la guía oficial para hacer este curso, ¿sí? Utilizamos también preguntas de la guía oficial, sin embargo, sí hemos agregado algunas y pocas preguntas que hemos encontrado en la web, ¿sí? Bien, a ver, iniciamos con el Business Continuity Plan, como le comento, que son las siglas en inglés. Y esto se utiliza, ¿por qué? ¿No? Digamos que tienes un pequeño impacto, ¿sí? Como se muestra en la foto, un incendio total, ¿sí? Bien, a ver, primero que todo, en el capítulo anterior vimos cómo evaluar los riesgos, ¿sí? Cómo evaluar los controles que se requieren para mitigar estos riesgos hasta un nivel aceptable, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tratar en este capítulo es cómo mantener la operación cuando, si bien hemos puesto controles, ocurre un impacto, ¿sí? Y esto se hace a través de un plan de continuidad de negocio, ¿sí? O sea, en el capítulo anterior pusimos todo lo necesario para evitar o mitigar un riesgo, ¿no? Pero si algo sucede, tenemos que tener un plan, ¿sí? De continuidad, ¿sí? Un plan para, digamos, tratar de detener el impacto o que el impacto sea lo menor posible. Ya, a ver, este plan está pensado para mantener la operación ante una emergencia. ¿Sí? Uno de los objetivos principales es reducir el riesgo, como les comentaba, para que sea lo menor, para que o sea, el impacto sea lo menor posible. Ya, ahora, esto se enfoca en mantener la operación con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque si tengo un impacto en un data center, como en el ejemplo, pues obviamente no vamos a mover todo el data center hacia otra localidad, ¿no? Eso saldría demasiado caro. Entonces se debe evaluar cuáles son los procesos críticos de la organización y los componentes eh, críticos, ¿sí? Para trabajar con la menor cantidad de recursos posibles. Repito, para salvaguardar también el tema económico. A ver, antes de empezar con los tópicos que describí hace unos minutos, vamos a empezar a ver unas diferencias con el Disaster Recovery Plan. ¿Sí? Este Disaster Recovery Plan, de hecho, lo vamos a ver en el capítulo 18. ¿Sí? Ahorita estamos en el 3, así que paciencia, ¿no? Ya vamos a llegar. Bien, a ver, en el Business Continuity Plan es un plan completo. ¿Sí? Este se centra en el negocio como tal. Sin embargo, el Disaster Recovery Plan o el DRP se centra más en lo técnico. ¿Sí? En un DRP puede haber probablemente guías de cómo levantar un servicio. ¿Sí? En cambio, en el Business Continuity Plan o en el BCP, se centra en cómo levantar las funcionalidades del negocio para que sus sistemas sigan operando. A ver, este plan es un poco más a alto nivel, ¿sí? Incluyen también las comunicaciones, con qué personas hay que hablar ante una emergencia, etcétera, ¿no? En cambio, el Disaster Recovery Plan está dentro del BCP, es parte del BCP. ¿Sí? Este plan, el BCP, el Business Continuity Plan, es un plan que está pensado a largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto puede tener una vigencia de 1 año, 2 años, 3 años, según la cantidad o la frecuencia, perdón, con la que cambian los sistemas. ¿Sí? Sin embargo, el Disaster Recovery Plan puede estar pensado para una cantidad de equipos X, pero esta tecnología puede cambiar en 6 meses y tendría que haber un nuevo Disaster Recovery Plan. Los voy a poner con estos, digamos, en color amarillo para que puedan resaltar mejor las diferencias.
¿sí? Ahora, un punto importante también, recordar esto siempre, siempre, porque esto incluso puede bien ser una pregunta de examen. La prioridad principal del BCP y del Disaster Recovery Plan son las personas, la primera prioridad, ¿sí? Luego vienen las demás prioridades, pero lo primero en el plan se debe indicar cuál debe ser un plan, por ejemplo, de evacuación de las personas ante un incendio, un terremoto, etcétera. Bien, ahora que hice una pequeña diferencia entre el BCP y el DRP, eh, voy a retomar los tópicos que venía hablando al inicio. ¿Sí? Como les comentaba, el Business Continuity Plan o Plan de Continuidad de Negocio tiene 4 fases, que está compuesta por el alcance del proyecto y la planificación, el análisis de impacto en el negocio, el plan de continuidad y la aprobación del plan y la implementación del mismo. Bien, entonces vamos con el primer tópico, que es el alcance de proyecto y planificación. Ahora, este está comprendido también por 4 subetapas. El primero es la revisión de la organización, o sea, entender a profundidad la estructura de la organización para saber cómo reaccionar ante un problema, impacto o crisis. ¿Sí? El segundo punto es seleccionar el team BCP, ¿sí? El equipo BCP que nos va a ayudar a hacer el plan como tal, ¿no? Desde sus puntos de vista, desde sus perspectivas. Obviamente tiene que ser un team variado, no solamente estamos hablando de un team de sistemas, ingenieros que tengan que ver solamente con temas de sistemas como tal, ¿sí? Sino de muchas áreas, ¿sí? Adicionalmente a eso, tiene que haber una aprobación de parte de la mesa directiva, del senior manager. No solamente para mostrar el apoyo a un tema tan importante como un plan de contingencia o un plan de continuidad, sino porque realmente es importante tener un plan en la organización. Adicionalmente está el requerimiento de los recursos, ¿no? O sea, evaluar cuáles van a ser los recursos que vamos a tener disponibles para este plan. Y finalmente, eh, ver los requerimientos regulatorios y legales, ¿sí? Porque ustedes saben que ante un impacto siempre va a haber un tema de responsabilidad. Y ante un juicio o algo similar, se tiene que demostrar que se estuvo cumpliendo con el debido cuidado y la debida diligencia por parte del dueño, del CEO, de la mesa directiva, etcétera, ¿no? A ver, el propósito de este tópico, o sea, alcance de protección y planificación, es asegurar que la organización invierta el tiempo suficiente para desarrollar el plan y documentar estas actividades ante consultas necesarias, emergencias, etcétera. Sí, eso es lo que se hace en esta etapa. Eh, a ver, vamos a desarrollar un poquito estos 4 puntos que hemos hablado. En la parte de la revisión de la organización, eh, lo que tenemos que hacer, o una de las primeras responsabilidades del equipo, es analizar a la organización e identificar a las diferentes áreas o individuos que componen a la organización. ¿Sí? Y dentro de estos pueden haber departamentos operacionales, que son los responsables de los servicios que se les brindan a los clientes de manera continua, ¿no? Por ejemplo, si fuera una página donde, como Udemy, ¿no? Por ejemplo, donde se tienen cursos siempre, 24/7, pues estos departamentos operacionales deben estar mapeados, ¿sí? Eh, Ahora, también se debe identificar al equipo, y acá sí es un soporte TI, de la organización, así como otras, ya sea áreas o personas que brindan este soporte operativo de estos servicios. O sea, no solamente saber cuál es la operativa, sino también cuál le da soporte a la operativa. Eh, Acá se tiene que identificar eh, a las personas o responsables de las áreas que trabajan con la seguridad física, ¿sí? Porque ante un incidente, impacto, etcétera, un desastre, ellos son los primeros en ser llamados, ¿sí? Y finalmente, determinar, detectar, identificar
a los altos mandos de la organización, ¿sí? Porque estas son personas clave, en realidad. Eh, a ver, identificar estos procesos son críticos, ¿sí? Y por dos razones específicas. La primera es porque ayuda a identificar a los potenciales miembros del equipo, y la segunda razón es porque sienta las bases para el resto del proceso, o sea, para el resto del plan, ¿sí? De continuidad del negocio. Ahora, un segundo punto de que habíamos hablado, un subtópico de lo que veníamos hablando, era la selección del equipo, ¿sí? Del equipo BCP. ¿Sí? Ahora, deben haber cuando menos los siguientes perfiles. No es necesario que se sepan a detalle estos perfiles de cara al examen, pero sí es bueno que sepan que el equipo es variado. ¿Sí? No solamente trata del equipo de TI eh, o algo similar. ¿Sí? El equipo SP tiene que estar compuesto por personas de todas las áreas. ¿Sí? Como verán acá, incluso hay abogados, hay personas de relaciones públicas, ¿sí? Porque puede ser un impacto que dañe la imagen de la organización, ¿no? También de recursos humanos, tiene que haber definitivamente representantes de la mesa directiva, ¿sí? Porque son los más importantes y aquellos demuestran que se está teniendo la debida diligencia y el debido cuidado, ¿sí? Y por otro lado asignan recursos y pueden indicar incluso qué sistema es más prioritario que otro, porque recuerden que muchas áreas van a pensar que su sistema es más prioritario que el de los demás. Sin embargo, quien define eso es el CEO, la mesa directiva. A ver, está el siguiente subtópico, que es el requerimiento de recursos, ¿sí? Y este está compuesto por tres fases. El primero es el desarrollo del plan como tal, o sea, el desarrollo de todo el plan, y es el esfuerzo mayor, es donde el equipo SP pone el mayor esfuerzo, o sea, es decir, las personas. En pruebas de entrenamiento y mantenimiento del BCP, lo que se va a requerir es hardware y software, ¿sí? Ya que se van a realizar pruebas como tal. Y finalmente la implementación, ¿sí? Se va a requerir bastante esfuerzo, como repito, de parte del equipo. Obviamente acá combina también el punto 1 y el punto 2, porque, repito, el equipo es el que hace el esfuerzo, también va a requerir herramientas para poder realizar estas pruebas, como hardware y software, ¿sí? Muchas veces el líder del equipo SP va a tener que salir a sustentar el tiempo de los recursos, porque recuerden que los recursos no necesariamente van a ser personas que se van a contratar recién. Muchas veces el equipo BCP tiene que ser eh, o tiene que estar conformado por personas que ya tengan tiempo en la organización, que conozcan la organización desde sus bases, de sus cimientos, para que puedan dar un juicio de experto adecuado, ¿no? Si es una persona nueva, si bien pueda tener experiencia en otras áreas o en otras organizaciones, muchas veces hay que tener claras cómo se ha manejado la operación durante los últimos años en esta organización. Y como comentaba, el último subtópico de este tópico de alcance de proyecto y planificación, que está relacionado a temas legales y regulatorios, ¿sí? Siempre es importante cumplir con estos puntos, ¿sí? Hay requerimientos regulatorios que debemos cumplir en realidad, ¿sí? Y ante un evento o un impacto, sirve para demostrar la debida diligencia y el debido cuidado que tuvo la organización, y que servirá al CEO ante un juicio, ¿no? También podría suceder eso. Eh, por otro lado, también es importante mostrarle a los clientes que se tiene un plan bien estructurado, ¿no? Para brindarles un servicio, lo que puede generar también mayor confianza de parte del cliente hacia la organización. A ver, de todo lo que he comentado, se evidencia que es muy importante también un recurso del área legal que ayude a brindar estos puntos de vista regulatorios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, como parte técnica, lo vemos todo desde este punto de vista. Sin embargo, como comentaba, el equipo SP tiene que ser variado, y dentro de estos siempre tiene que haber
un abogado para que nos guíe en temas legales, porque siempre hay normativas del gobierno que hay que cumplir, como por ejemplo, ya sea en cualquiera de sus países, no solamente hay que cumplir con controles de seguridad, sino también hay que cumplir con controles que están relacionados a, eh, a respuestas ante impactos. Ahora voy a hablar del análisis de impacto en el negocio, o también conocido como BIA, ¿no? Que es el Business Impact Analysis. A ver, de lo que hemos conversado hasta el momento, voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí? O sea, a ver, luego que hemos culminado con los 4 pasos que acabo de explicar, es decir, evaluar a la organización, reclutar al equipo BCP, ver el requerimiento de recursos y ver el requerimiento legal, entramos al análisis de lo que hemos recopilado, ¿sí? Pero, a ver, ahora que hablamos de análisis, a ver, tengo una pregunta de las clases que ya hemos colgado en el canal. Me gustaría que piensen un minuto, ¿sí? Y si me han seguido, me gustaría que me digan, bueno, ya sea por comentarios o demás, qué 2 tipos de análisis se realizan al momento de hacer el análisis de evaluación de la gestión de riesgos. Vamos. Bien, si no tienen la respuesta todavía, pueden revisar el capítulo 2, que ahí lo explico eh, también que, digamos, está relacionado a lo que es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, ¿sí? Acá en este capítulo se indican también estos análisis a alto nivel, ¿ya? Pero también indican de que se deben realizar o utilizar fórmulas, ¿sí? Pero no se desanimen porque son las mismas fórmulas, ¿sí? Hay personas que se desaniman con las fórmulas, pero la verdad es que son pocas fórmulas en esta, digamos, en este curso en general, ¿sí? Así que, pues, digamos que hemos pasado por carreras completas, ¿sí? La mayoría de nosotros viendo fórmulas matemáticas y por 5 o 6 fórmulas que llevamos en este curso, no hay que, digamos, ponernos nerviosos, ¿sí? Bien, entonces, el análisis del VIA, ¿sí? O el análisis de impacto en el negocio, está compuesto por 5 ítems, ¿sí? El primero que es identificar las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las aplicaciones prioritarias o procesos prioritarios? Hay que identificar los riesgos de estas aplicaciones, de estos activos. Hay que evaluar las probabilidades de impacto. Hay que hacer un análisis de este impacto también, ¿sí? Y priorizar los recursos. Bien, entonces voy por el primer ítem, ¿sí? Que es identificar las prioridades. Acá se debe crear la lista prioritaria de procesos y aplicaciones críticas de la organización, ¿sí? Las que le van a doler si es que paran por algún motivo. Ahora, recuerden que este proceso es un poco más cualitativo, ¿sí? Acá no hay tanta fórmula. Es hacer una lista en la que los juicios de expertos o los expertos indican cuáles podrían ser las aplicaciones más críticas, ¿no? Las que, como repito, si paran, qué consecuencias podría traer en la organización. ¿Sí? Luego de tener ya la lista, viene el proceso cuantitativo de obtener el valor de los activos. Recuerden que el valor de los activos no solamente trata del hardware, no solamente trata del software, también trata del soporte como tal para mantener esa aplicación corriendo, y ese soporte no solamente viene de un proveedor, también puede ser de las personas que están en el día a día, de monitoreo, etc. ¿Sí? Ahí tienen, o mejor dicho, eso se calcula con mucha información por parte del equipo. Luego viene, luego el BCP Team va a desarrollar el MTD, el RTO, el RPO y el WRT. ¿Sí? Que ahorita los voy a pasar a explicar mejor con un gráfico para que sea un poco más sencillo de entenderse. Bien, entonces acá tengo mi línea de tiempo, tengo algunas fases que estoy ya delimitando y digamos que
Ahorita estamos en la operación normal, la data se respalda de manera regular según los tiempos establecidos por los owners de las aplicaciones y procesos, ¿sí? Y antes de que suceda un impacto, este es el RPO. El Recovery Point Objective está o se mide en tiempos antes de un impacto, ¿sí? Digamos que tenemos ya un impacto. Ante eso, se debe tener en cuenta cuál es el tiempo máximo tolerable en que el servicio pueda estar caído, ¿sí? Normalmente este MTD, el Maximum Tolerable Downtime, lo brindan las personas u owners de estas aplicaciones y procesos de los que acabamos de conversar, ¿sí? Ellos nos pueden decir que puede ser 6 horas, 4 horas, 2 horas, 15 minutos, ¿no? Va a depender mucho del negocio, ¿no? En un banco puede ser 5 minutos, 10, 15 minutos nada más, ¿no? Sin embargo, en un e-commerce podría ser tal vez 1 hora, ¿no? O sea, va a depender mucho de cuánto tiempo nos digan estos owners. Ahora, recuerden también un tema. Mientras menos tiempo sea el MTD, más te va a costar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a aplicar muchos más sistemas para recuperar lo antes posible. Entonces, por eso decía que quien define qué procesos o qué aplicaciones son los más críticos normalmente es el CEO o la mesa directiva. Bien, entonces este MTD va a estar compuesto por dos etapas. La primera que es el tiempo, del tiempo objetivo de recuperación del servicio, ¿sí? Y esto se divide en dos momentos, ¿no? En el inicio de la recuperación del sistema, ni bien se cae la aplicación, por citar un ejemplo, y el tiempo en que toma en recuperar los sistemas. Ahora, si bien podemos hacer que el sistema esté ya recuperado, funcione y demás, también tenemos que hacer las verificaciones necesarias, ¿sí? O sea, es decir, ver que ya el sistema trabaja de manera completa y restaura incluso los backups. Ese tiempo es el Work Recovery Time o WRT o el tiempo de recuperación del trabajo, ¿sí? Donde al final de este tiempo se hacen pruebas de sistemas para ver que todo ya esté operando, como cuando ya estábamos en el tiempo inicial, ¿no? Donde la operación corría de manera normal. Ahora, ¿qué sucede si nos pasamos de este tiempo? Es muy probable que el daño sea irreparable, ¿sí? Entonces la data ya no se va a respaldar, no se va a guardar y ahí podrían tenerse ya mayores problemas. Bien, entonces para poder dejar claro este punto, voy a hacer unas preguntas que repito, le hemos obtenido de la guía oficial y algunas de ellas también de la web para que nos queden claros estos conceptos y saber cómo nos pueden venir unas preguntas en el examen. A ver, vamos con estas preguntas, ¿sí? Como siempre les he comentado durante las clases anteriores, lo estoy poniendo en inglés y en español para que les sea sencillo entender cómo les puede venir, perdón, una pregunta en el examen. Bien, entonces, vamos con la primera pregunta. Cuando se diseña un plan de continuidad en el negocio, ¿sí? O un BCP, ¿cuál es la fórmula para determinar el tiempo de caída máxima tolerable o el maximum tolerable downtime o MTD? ¿Sí? La opción A es pérdida máxima estimada más el tiempo objetivo de recuperación. El análisis de impacto en el negocio es la opción B, más el punto objetivo de recuperación. La opción C es la pérdida esperada anual más el tiempo de trabajo de recuperación. O la opción D es el tiempo objetivo de recuperación más el tiempo de trabajo de recuperación. Si desean pueden regresar el video unos segundos para que puedan ver la respuesta, porque está, de hecho, justo antes de esto. ¿Ya eligieron su respuesta? Bien, listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo, perdón, del proceso BCP?
La opción A es tener un RTO menor a un MTD. La opción B es un MTD menor que un RTO. La opción C es tener un RPO menor que un MTD. Y la opción D es un MTD menor que un RPO. De nuevo, creo que con el gráfico anterior le va a resultar súper sencillo. Retrocedan unos segundos para que puedan ver la respuesta. Sí, yo lo dejo en mute un segundo para que puedan escoger su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿por qué es importante que la alta gerencia comunique claramente la decisión formal del tiempo de inactividad máximo tolerable o MTD? La opción A es proporcionar a cada gerente instrucciones precisas para seleccionar una alternativa de recuperación adecuada. La opción B es demostrar a la junta directiva que la alta gerencia está comprometida con los esfuerzos de recuperación de continuidad. La opción C es proporcionar una declaración formal de la alta gerencia según lo requiere la auditoría interna para demostrar prácticas comerciales sólidas. Y la opción D es demostrar a los organismos reguladores que la empresa se toma en serio la continuidad del negocio. Pongo pausa. Selecciona tu respuesta y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes acuerdos generalmente requiere que un proveedor no divulgue información confidencial aprendida durante el alcance de un compromiso? La opción A es NSA. La opción B es SLA. La opción C es NDA y la opción D es RTO. Bien, acá sí les voy a explicar esta pregunta, ¿sí? Porque tal vez ustedes pueden pensar que la respuesta es la D, porque es de la única que hemos venido hablando en estos minutos. Sin embargo, la respuesta acá es la C, ¿sí? Non-Disclosure Agreement. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que firmar un acuerdo de no divulgación. Y esto puede pasar en un examen, que uno puede estar en una pregunta, o mejor dicho, te van a venir preguntas variadas, ¿sí? No te van a venir preguntas por dominio, te van a venir en cualquier momento cualquier tipo de pregunta. Entonces tenemos que estar atentos con eso. Vamos con la siguiente pregunta. Florian está creando un plan de recuperación ante desastres para su organización y le gustaría determinar la cantidad de tiempo que un servicio de TI en particular puede estar inactivo sin causar daños graves a las operaciones comerciales. ¿Qué variable está calculando Florian? La opción A es RTO, la opción B es MTD, la opción C es RPO y la opción D es SLA. Pongo pausa un segundo. Bien, selecciona tu respuesta y continuamos con la siguiente pregunta. Colin está realizando una evaluación de impacto comercial para su organización. ¿Qué métrica proporciona información importante sobre la cantidad de tiempo que la organización puede estar sin un servicio antes de causar un daño irreparable? La opción A es MTD, la opción B es ALE, la opción C es RPO, la opción D es RTO. Recuerden que la opción B, ALE, o el significado de este acrónimo, lo vimos en el capítulo anterior. Igual lo vamos a detallar ahora, pero para que lo puedan revisar si desean. Bien, seleccionen su respuesta y vamos con las respuestas. Bien, a ver. Si no entienden las preguntas y las respuestas, me avisan porque ahí sí les voy a cobrar, ¿sí? Pero no les voy a cobrar para explicarlas, sino porque en realidad no me han tomado atención a todo lo que he dicho. Bien, entonces continuamos con el siguiente punto.
dentro del VIA, que es identificar los riesgos. Y en este análisis de riesgos hay dos tipos, ¿sí? Los naturales y los que están relacionados a las personas. Los naturales son los que ya conocemos, los terremotos, tifones, tornados, etc. Y las personas, que pueden ser terroristas, incendios provocados por una persona, desconexión de internet, también relacionado a una mala práctica de parte de una persona. O sea, identificar estos riesgos es un análisis un poco más cualitativo, ¿sí? Viene mucho relacionado al juicio de experto. La evaluación de probabilidad, ¿sí? O sea, las veces que podría ocurrir, ya sea un año o una cantidad de tiempo determinado, digamos, también lo determinan los expertos, ¿sí? Que, bueno, acá también indico que puede ser un consultor externo, pero a veces estos factores no necesariamente lo brinda una persona ajena a la organización, también lo puede brindar una entidad gubernamental, como por ejemplo una cantidad de tiempo en la que puede ocurrir un desastre, ¿no? Un evento como un terremoto, etc. Este análisis es un poco más cuantitativo. Ahora, de cara al examen, el aro ¿ya? Te lo van a dar como un valor, ¿sí? Ya sea un 1 o sea, un valor entero o una fracción. Así que considerarlo así de cara al examen. Ahora viene el análisis de impacto. Este análisis de impacto está relacionado a las fórmulas que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Que están relacionados al valor del activo, su factor de exposición, el producto de ellos, ¿no? Que es el SLE, y el producto del SLE por el aro, que te brinda un valor anual, ¿no? Un valor esperado anual de pérdida. ¿Sí? A ver, este valor obviamente es un poco más cuantitativo. Pero, a ver, vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Digamos que tu valor del activo de tu edificio es de 10 millones. ¿Sí? Tu factor de exposición es del 10%. Entonces quiere decir que el Single Loss Expectancy o el SLE es 10 millones por el 10%, que te va a salir ¿cuánto? 1 millón. Hasta ahí, bien. O sea, ¿qué quiere decir ese SLE? Que si sucede algo, o sea, si sucede ese evento, vas a perder $1 millón de los 10 millones que tienes en el total. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces puede ocurrir esto en el año? Ese valor te lo da el ARO, ¿sí? El Annual Rate of Occurrence o el ratio de ocurrencia anual. Si ese evento sucede una vez cada 10 años, o sea que va a ser también el 10%. Entonces tienes que multiplicar 1 millón por el 10% y eso va a ser tu ALE. ¿Sí? Tu ALE va a ser de $100,000. Entonces tu control no debe valer más de $100,000. Debe ser menor a $100,000, ni siquiera menor igual, sino menor a $100,000. Así es como debes ver estas fórmulas. Bien, a ver, uno de los últimos ítems, o el último en realidad en este caso, es la priorización de recursos. Y acá en realidad lo que vas a hacer es juntar todas las listas previas que hemos revisado hace un minuto, o sea, el análisis de impacto, el análisis de riesgos, perdón, etc. Cada uno de estos te va a soltar, o mejor dicho, el resultado va a ser una lista de cada uno de estos puntos. Y como comentaba, en algunos casos son cualitativos y en algunos casos son cuantitativos, ¿no? Y esto se va a resumir en una única lista priorizada, ¿sí? Pero el BCP Team o el equipo BCP ya no decide en realidad quién o cuáles son las aplicaciones o procesos críticos. El BCP Team o el equipo BCP, perdón, le brinda las opciones a la mesa directiva o al CEO para que ellos determinen qué es prioritario y qué no. ¿Sí? O sea, ellos son los que al final deciden esa prioridad. Bien, porque, a ver,
como les comentaba, ¿no? En esta evaluación se requiere la participación del CEO. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si se tiene un evento de un tipo tal que se afecte la imagen de la empresa, por decir, ¿no? Que tu empresa venda, no sé, soluciones para apagar incendios, ¿no? Pero se incendia tu empresa, ¿no? Tu organización. Obviamente eso va a impactar en tu imagen, ¿no? O sea, ¿cómo podrías darle la confianza a una empresa o sea, una empresa de seguridad contra incendios que ella misma se incendia, ¿no? Entonces, para el CEO, la imagen o los controles que estén relacionados a evitar que suceda un incendio probablemente sea más prioritario que alguna página web de la misma empresa, ¿sí? Entonces, repito, o sea, no tienen, o sea, obviamente tiene que ver con sistemas, pero no necesariamente solo con sistemas. O sea, hay muchas otras cuestiones que tiene que revisar el CEO antes de tomar una decisión. Bien, vamos con algunas preguntas para que nos quede claro este punto del VIA, que me parece muy, muy importante. Por eso es que, como les comento, he agregado más preguntas, porque pienso que con eso nos vamos o vamos a hacer que la información que hemos visto hasta el momento pues quede un poco más clara, ¿no? Más interiorizada. Vamos con la primera pregunta. A ver, estás trabajando para evaluar el riesgo de inundación en un área como parte de un esfuerzo de planificación de continuidad comercial, ¿sí? O plan de continuidad de negocio o business continuity plan. Consultas los mapas de inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FMA, ¿sí? Que esto es un poco más en Estados Unidos. Bien, según esos mapas, el área se encuentra dentro de una llanura aluvial de 200 años. ¿Cuál es la tasa anualizada de ocurrencia o el annual rate of occurrence de una inundación en esa región? La opción A es 200, la opción B es 0.01, la opción C es 0.02 y la opción D es 0.005. Pone una pausa, saca tu calculadora si deseas. Por si acaso en el examen te dan una calculadora, pero no una calculadora física, sino una calculadora digital. Así que no te preocupes por esto en el examen. Bien, si ya tienes la respuesta, seguimos a la siguiente pregunta. Gordon está realizando una evaluación de riesgos para su organización y determinó la cantidad de daño que se espera que las inundaciones causen en sus instalaciones cada año. ¿Qué métrica ha identificado Gordon? La opción A es ALE, la opción B es ARO, la opción C es SLE y la opción D es EF. Bien, espero que ya hayas seleccionado tu respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Chris está realizando una evaluación de riesgos para su organización y ha determinado la cantidad de daño que se puede esperar que una sola inundación cause en sus instalaciones. ¿Qué métrica ha identificado Chris? La opción A es ALE, la opción B es SLE, la opción C es ARO y la opción D es AB. Por si acaso, aunque la pregunta es muy similar a la anterior, no es la misma. Así que denle una leída de nuevo si desean. Póngale pausa al video. Y seguimos con la siguiente pregunta. Tom está considerando ubicar un negocio en el centro de Miami, Florida. Consulta el mapa de llanuras aluviales de FMA para la región y determina que el área que está considerando se encuentra dentro de una llanura aluvial de 100 años. ¿Cuál es el aro de una inundación en esta área? La opción A es 100, la opción B es 1, la opción C es 0.1 y la opción D es 0.01. De nuevo, saquen sus calculadoras si desean. En el examen
Le van a poner una calculadora digital, no se preocupen por eso, van a poder hacerlo. De lo que se deben preocupar es que tengamos claros los conceptos de cómo utilizar estas fórmulas. Bien, acá está la PPT con las respuestas. Por favor, para que las puedan revisar si desean, regresen unos minutos, lo vuelven a revisar, vuelven a escuchar lo que hablamos respecto a todos estos puntos. Bien, hasta este punto ya hemos determinado el team que va a realizar el plan, ya hemos determinado la lista de las aplicaciones y los procesos críticos y los activos también críticos de la organización. En resumen, ya tienes el team, ya tienes la lista priorizada, de qué activos vas a trabajar. ¿Qué toca ahora? ¿Qué respuesta darías? Si ya tienes a las personas que hacen la lista, ya tienes la lista. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa lista? ¿Qué respuestas deberías dar? Bien, de hecho que lo dice acá en la diapositiva, ¿no? O sea, tienes que ver cuál va a ser la respuesta ante un impacto que impacte, valga la redundancia, en estas aplicaciones o procesos críticos que tenga la organización. Y este plan de continuidad del negocio se divide en dos partes. La primera es el desarrollo de la estrategia. ¿Ya? Pero el desarrollo de la estrategia en realidad se basa en cuáles son las aplicaciones y procesos críticos, ¿sí? Y que tengan el menor tiempo tolerable. De nuevo, quien define cuáles son las aplicaciones críticas o procesos críticos es el CEO. Entonces, si él indica una cantidad de aplicaciones y procesos, hay que hacer un plan basado en estas aplicaciones y procesos, ¿sí? Y estas aplicaciones y procesos ya tienen un tiempo tolerable de caída, ¿correcto? Como vimos hace unos minutos, ¿no? Cada aplicación o cada proceso te va a decir, o cada owner, perdón, te va a decir cuánto tiempo él puede tolerar tener esa aplicación caída. Y como lo comentaba, esa lista tiene que ser evaluada, ¿sí? Para determinar cuáles son los riesgos que están relacionados a estas aplicaciones o procesos. ¿Ya? Basado en el MTD, ¿no? El Maximum Tolerable Downtime, se determinan los riesgos a mitigar o a aceptar, ¿sí? En algunos casos se pueden aceptar unos riesgos. A ver, un riesgo que se puede aceptar, no sé, un tifón que pase por la capital, o sea, no poner ningún control ante este tifón, claro, porque no ha ocurrido hace, tal vez nunca, ¿no? Entonces eso se puede aceptar, ¿no? Pero no sería aceptable no poner un control de accesos, ¿no? Hacia determinadas plataformas. Entonces hay algunos que sí van a poder ser aceptados y otros que no, para estas aplicaciones críticas. Y el siguiente tópico, el siguiente ítem son las provisiones y procesos. Ya, como se indica en la guía, esta parte de provisiones y procesos es la carnecita de todo el proceso del plan de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque aquí se desarrollan todos los planes de continuidad del negocio para mantener la operación hasta bajar los riesgos de estas aplicaciones a un nivel aceptable. Ahora, tiene tres categorías de activos. Como comenté hace unos minutos, las personas son lo más importante, ¿sí? Las personas son los que más se debe salvaguardar. Otra categoría son los edificios e instalaciones y una tercera categoría es la infraestructura. Acá sí la infraestructura se refiere a temas de sistemas TI. ¿Sí? No se refiere a la infraestructura del edificio como podría entenderse a través de la categoría previa. ¿Sí? Entonces acá he puesto un pequeño cuadrito para que se pueda ver a qué me refiero. A ver, en la parte de edificios e instalaciones se debe hacer un hardening del site como tal, o sea, del edificio como tal. Puede ser que, o sea, hardening me refiero a endurecer, ¿sí? Como es la traducción como tal, ya sea de controles, del mantenimiento del edificio, ¿no? Si hay una gotera, pues repararla, porque esta gotera en el tiempo podría afectar algún sistema eléctrico, ¿sí?
Y en sites alternos podría ser tener un pequeño site, ¿sí?, que pueda mantener la operativa del negocio, no con todos los recursos con los que cuenta el site principal. Sin embargo, sí podría ser algo que no cueste tanto, pero que se tenga ante una posible caída. Y de la infraestructura, como comentaba, que está más relacionado a sistemas, el hardening de sistemas como tal, como por ejemplo controles de acceso hacia estos sistemas, etcétera, ¿no? O sistemas alternos dentro de estos sites alternos, ¿correcto? Para poder, repito, mantener la operativa de la operación. Bien, hemos llegado ya casi al final de todos los tópicos que hemos conversado hasta el momento, y en este último tópico hablamos de la aprobación del plan y la implementación del plan como tal, la ejecución del plan como tal. ¿Sí? La aceptación de la alta gerencia es fundamental para el éxito de este plan. Ahora, como repito, el plan debe ser respaldado por la mesa directiva, por el CEO o la alta gerencia. En el mejor de los casos debe ser firmado por el CEO para que toda la organización entienda la importancia de este plan de continuidad del negocio. ¿Ya? Ahora, el BCP Team planifica las actividades para ejecutar el plan con los recursos con los que ya cuenta. ¿Sí? O sea, es decir, esas son sus actividades. Otra actividad es implementar de la manera más rápida posible luego de la aprobación del CEO. Y otra tarea o responsabilidad del BCP Team es supervisar el diseño y la implementación del programa del mantenimiento del BCP. ¿Sí? Este mantenimiento asegura que el plan se mantenga vigente en el tiempo. ¿Ya? Digamos que pueda asegurar de que se vaya actualizando, incluso con control de versiones, como vamos a hablar en un minuto. Ahora, también es importante la educación y la capacitación, pero acá hay dos tipos en realidad, ¿sí? La capacitación es para todo el personal, perdón, la educación y la capacitación es para todo el personal que esté involucrado en el plan de continuidad de negocio de manera directa o indirecta, ¿sí? Pero por otro lado, todos dentro de la organización deben recibir alguna información del plan de continuidad del negocio. Sí, o sea, todos los usuarios, porque no todos van a participar, no todos van a ser parte del BCP Team. Sin embargo, como usuarios, tienen que tener información de este plan. ¿Sí? A ver, las personas que trabajan de manera directa con el plan, ellos deben ser entrenados, ¿sí?, para tareas específicas como tal, para asegurar que cumplan con las funciones que tienen que hacer ante una emergencia de la manera más eficaz posible. Incluso en algunos casos podrían tener estas personas un backup, ¿sí?, ante un impacto, ¿no? Como una persona de redundancia, ya sea por vacaciones o ya sea porque trabaja en horarios, ya sea de noche, etcétera, ¿no? Entonces, como verán, no solamente los equipos de sistemas tienen redundancia, sino también las personas, según la prioridad que tenga este plan. Y finalmente, la documentación del BCP, que se requiere definitivamente, porque aquí es donde se detallan los componentes esenciales del plan, ¿no? Como por ejemplo con quién comunicarse, qué iniciativa tomar cuando sucede un impacto, etc. A ver, y de eso de hecho vamos a hablar ahorita. A ver, en esta parte de la documentación del BCP, ya, primero tenemos objetivos, ¿ya? Estos son expuestos primero por el equipo BCP, ¿sí?, y por la mesa directiva. Es importante que el objetivo no cambie en el tiempo, pero de alguna forma en realidad es simple, ¿no?, porque debe asegurar la continuidad de las operaciones de las aplicaciones o procesos críticos ante una emergencia, ¿sí? Ese es el objetivo principal, continuidad. Ahora, el segundo punto es la declaración de importancia. ¿Sí? Esto puede ser un documento o incluso puede ser un correo enviado a todos los usuarios de la organización
indicando por qué es importante este plan de negocio. Ojo, esto no lo envía el líder del BCP Team, o perdón, del equipo BCP, no, esto lo envía el CEO o la mesa directiva. ¿Sí? Repito, porque muchas personas pueden entender de que tal vez esto no sea tan importante como vamos a ver ahorita. El tercer punto es la declaración de las prioridades. Y esto está ligado directamente al VIA. ¿Por qué? Porque aquí se detallan las acciones a tomar en las aplicaciones críticas, ¿sí? Y no más. Solamente sobre las aplicaciones y procesos críticos que se definieron al inicio y que fueron aprobados por el CEO. Cuarto, la declaración de la responsabilidad organizacional, que bien puede estar dentro del correo de la declaración de importancia, que es el segundo punto de esta lista, ¿ya? No sé, agregando un mensaje como, a ver, no sé, se me ocurre, ¿no? La continuidad del negocio es tarea de todos, o algo así. Sí, pero la idea es que se evidencie el compromiso de la organización con el plan de cara a todos los empleados, implica también a proveedores, etc. El quinto punto es la declaración de urgencia. Y esto describe la urgencia para implementar el plan e incluso los tiempos que se tienen para eso. ¿Ya? Imaginen que un área no nos quiera tomar importancia, como lo comenté hace unos segundos. Pero está el correo del CEO hablando de la importancia de este plan. ¿Sí? O sea, si para el CEO esto es urgente, para todos es urgente. ¿Ya? El sexto punto es la evaluación de riesgos. Acá se recopilan todos los análisis, ya sea cualitativos y cuantitativos, que se utilizaron durante el proceso. ¿Sí? ¿Recuerdan las listas que vimos hace unos minutos? Ahora, recuerden que ese análisis es la foto en ese momento de la organización. Las redes son redes vivas y van cambiando en el tiempo. Por eso deben realizarse reevaluaciones regularmente. Por eso hablaba hace un momento también del mantenimiento del plan, ¿no? Y ver la vigencia del plan. Séptimo, aceptación y mitigación de riesgos. Aquí se deben detallar dos puntos importantes, ¿sí? Primero la aceptación y luego la mitigación. A ver, ¿por qué se acepta el riesgo? Probablemente esa aplicación o ese proceso no es crítica para la organización, ¿sí? Y para los riesgos que se mitigan, se deben detallar qué controles se deben considerar y hacer seguimiento a que se implementen dichos controles. Octavo, programa de registros vitales. En resumen, estos son backups, ¿sí? Claro, muchas veces es complicado determinar los tipos de backups que se requieren, ¿no? Incluso estos backups pueden estar en la nube, ¿sí? Pero digamos, a modo de resumen, se refiere a los backups, ¿sí? El noveno punto son las guías de respuesta ante emergencias. A ver, esto describe las responsabilidades de las personas ante emergencias, ¿sí? Estas guías deben incluir, mira, toma nota, debe incluir un procedimiento de respuestas inmediatas, ¿ya? Un segundo punto es la lista de personas a las que se van a notificar, ¿sí? Un tercer punto podrían ser las respuestas secundarias, o sea, es decir, estoy en la madrugada, imagínate, tú estás monitoreando un sistema, estás en la madrugada y llamas a la persona que tiene que responder ante esta incidencia. Pero mientras esta persona, mientras la contactas, mientras toma alguna acción, ya sea de, no sé, encender su laptop, ya sea de moverse desde el lugar de donde está hacia el lugar del desastre o hacia el data center, eh, probablemente esta respuesta secundaria esté relacionada al tiempo entre que esta persona ya está, digamos, habilitada a tomar acción y entre el momento en que tú la llamas, ¿sí? O sea, esos segundos, esos minutos, esas horas, tal vez tenga que tener una respuesta secundaria, ¿sí? Décimo punto es el mantenimiento. A ver, el equipo de BCP tiene que reunirse periódicamente para revisar el plan y conocer si es necesario algún cambio, ¿sí? Para cumplir con lo que requiere la organización. Los cambios deben gestionarse
Esto creo que es algo, digamos, común en varios frameworks, pero obviamente también aplica acá. Estos cambios deben gestionarse a través de un control de versiones, ¿sí? Y las versiones anteriores del plan deben ser destruidas, o por lo menos no deben estar en un lugar donde sea fácil acceso, ¿sí? Porque podrían incluso equivocarse y utilizar un plan desfasado. Bien, onceavo y último punto, la documentación del BCP debe indicar, ¿sí?, que se deben realizar pruebas para asegurarse que el plan se mantenga vigente, así como el personal que lo realiza. A ver, si bien lo digo de una forma bastante rápida, las pruebas pueden tomar semanas, pueden tomar meses, incluso años, ¿sí? Y las personas que realizan estas pruebas no siempre van a ser las mismas, entonces esto también tiene que registrarse. Por favor, consideren esto en este punto. Bien, chicos, ahora vamos con las preguntas, ya las típicas preguntas que hacemos después que terminamos el capítulo, pero hemos agregado unas preguntas adicionales, como comento, en los ítems anteriores, en los tópicos anteriores, para que puedan quedar claros los conceptos que hemos tratado. Consideramos que con 5 o 6 preguntas que normalmente hacemos al final del capítulo tal vez no iba a quedar tan claro, así que por eso agregamos más. Bien, vamos con la primera pregunta. El CEO de la organización solicitó a James liderar un equipo de 4 expertos para elaborar el plan de continuidad de negocio de su organización. ¿Cuál es el primer paso que su equipo debe emprender? La A, selección del team BCP. B, análisis del negocio de la organización. C, análisis del requerimiento de recursos. Y la opción D es evaluación legal y regulatoria. Bien, si ya eligieron su respuesta, casi me gustaría ser un poco claro. Esta pregunta, ¿sí? Si han tomado las notas en lo que hablamos al inicio, en el primer tópico, bien podría ser la respuesta la opción A, ¿sí? Porque el primer paso indica la selección del team, ¿sí? Del equipo OSP. Pero acá lo que te están diciendo es que ya hay un equipo. Entonces el siguiente paso es analizar el negocio de la organización. Así que la respuesta acá es la B, ¿sí? Si no lo consideran de esa forma, por favor den una revisada adicional, pero muchas de las preguntas en el examen son así, ¿no? Te dan algunos alcances en la misma pregunta que al inicio tal vez uno por la, no sé, por la prisa, la presión del examen tal vez no lo considere. Ahorita que estamos sentados tranquilos tal vez sí lo podemos haber visto, pero sí es bueno que por favor lo consideren porque las preguntas en el examen pueden venir de esta forma. Bien, vamos con la segunda pregunta. Tracy está preparando para su organización el ejercicio anual de continuidad del negocio y encuentra resistencia de algunos gerentes quienes no ven el ejercicio importante y sienten que es una pérdida de recursos. Ella les ha dicho que solo tomará medio día la participación de los empleados. ¿Qué argumento podría utilizar Tracy para abordar mejor la situación? La opción A es: el ejercicio es requerido por política de la organización. La opción B es: el ejercicio está agendado y será difícil cancelarlo. La opción C es: el ejercicio es crucial para asegurar que la organización está preparada para emergencias. Y la opción D es: el ejercicio no va a tomar mucho tiempo. Tomamos unos 5 segundos, por favor, para que escojas tu respuesta. Bien, continuamos. Jake está dirigiendo un análisis de impacto en el negocio para su organización. Como parte del proceso, solicita a los líderes de diferentes unidades que indiquen cuánto tiempo el sistema de planificación de recursos de la empresa podría estar indisponible sin causar un daño irreparable a la organización. ¿Qué medida está buscando determinar? La opción A es SLE, la opción B es EF, la opción C es MTD y la opción D es ARO. Unos segundos para que puedan elegir su respuesta.
Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿te preocupa el riesgo acerca de que una avalancha caiga sobre tus instalaciones de 3 millones de dólares de valor? Basado en la opinión de expertos, determinas que hay un 5% de probabilidad que una avalancha ocurra en el año. Los expertos indican que una avalancha destruiría el edificio completamente y se requerirá reconstruir sobre el mismo terreno. El 90% de los 3 millones de dólares se atribuye al edificio y el 10% se le atribuye al terreno en sí. ¿Cuál es el SLE, Single Loss Expectancy, ante una avalancha? La opción A es 3 millones de dólares. La opción B son 2,7 millones de dólares. La opción C son 270,000 dólares. Y la opción D son 135,000 dólares. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Matt está supervisando la instalación de enlaces de comunicación redundantes en respuesta a hallazgos durante el BIA, el Business Impact Analysis o análisis de impacto en el negocio de su organización. ¿Qué tipo de mitigación está supervisando Matt? La opción A es hardening de sistemas, la opción B es definición de sistemas, la opción C es reducción de sistemas y la opción D es sistemas alternos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿En qué tarea del BCP, el plan de continuidad del negocio, diseñarías los procedimientos y mecanismos para mitigar los riesgos considerados como inaceptables por el equipo BCP? A. Desarrollo de la estrategia. B. Análisis de impacto en el negocio. C. Provisiones y procesos. D. Priorización de recursos. Bien, les dejo las respuestas en este último slide. Vamos a seguir haciendo más videos de los demás capítulos hasta terminar el último, que es el capítulo 21. ¿Sí? Así que nos vemos. Que tengan buenas tardes.